Esta mañana el INEGI informó que en marzo del 2023 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.27%, por lo que la inflación anual se ubicó en 6.85%. El presidente anunció una nueva nacionalización de la industria eléctrica al comprar 13 plantas a la empresa española Iberdrola. Le tendré los detalles y sobre todo, ¿qué significa esto? Vincularon a proceso a 5 detenidos por la muerte de los 40 migrantes al tiempo que el gobierno perfila desaparecer el Instituto Nacional de Migración. Impunidad y violencia. Desde ayer lo platicábamos, el motor que acelera el delito de extorsión. Le tendremos un reportaje especial en Despierta. Y el expresidente Donald Trump fue acusado en Nueva York de 34 cargos para encubrir escándalos. Eso fue en lo que el presidente incurrió. Respondió que el proceso en su contra es una interferencia electoral inédita y yo le decía, le conviene. Y murió el actor Andrés García a los 81 años. Descanse en paz. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es miércoles 5 de abril y es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Muchas gracias. Estábamos aquí cotorreando, Capitán Archie. Buenos días, don Anselmo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Sabes qué me encanta, Toñi? Que por mi culpa ya le dicen todos a Anselmo, don Anselmo. Ah, sí. Lo cual es una señal de que lo respetamos, no solo por su edad, no sino sabes por su experiencia. cómo me quieren y me respetan. Bueno, depende quién. Nosotros sí. Sí, muchísimo. También Carlos, que ahorita le dijo don Anselmo, lo respeta mucho. Charlie, criticó sus gustos deportivos, pero eso lo hacemos todos. Crack. No, eso no solo lo hace el Carlos. Capitán Arch son unos cracks. Unos cracksazos. Hola. ¿Cómo están? Oye, Julio Urias, Qué ayer bien, ¿no? tuvo un muy buen partido, una gran salida del mexicano, tuvo un momento crítico en el juego, tercera entrada, casa llena sin out, y logró salir con un ponche y con una rola para doble play. Y luego ya se siguió a 6 entradas sin permitir carrera en una muy buena actuación, 1.50 su efectividad. Los Dodgers terminaron ganando, se complicó al final con el relevo, pero bueno, ganaron 5-2 y con ello Urias tiene ya 2 victorias en la campaña, 2 ganados, 0 perdidos y bueno, pues ahí va otra vez pintando. Claro, está empezando la temporada y es un largo recorrido de 162 juegos, pero va pintando para tener otro gran año, Julio. Por cierto, para cracks en el béisbol, en la narración del béisbol, el señor que tenemos aquí a nuestra izquierda, que está haciendo transmisiones en sus redes sociales, no se las pierdan, véanlas. En Twitch. Sí. Toño de Valdés TV. De Valdés TV. Valdés TV. Con el push. Con su hijo, que también es un craxito. Es un craxito y el craxote. Pues no tampoco tan chiquito, que está grandote, pero... Bueno, pues ¿de dónde iba a salir chiquito, mi querido Toño? Pero véanlas, están buenísimas y con los ahí que de saben, repente va Henry, de repente va José Bicentenario, muy divertido. Muy bien, ahí los estamos viendo. Yo los estoy siguiendo ahí. Y también ya hay castigos. Sí, 12 partidos le echaron a Fernando Hernández. No sabemos cómo lo van a calificar, si lo califican por semana o cuando lo iban a poner a pitar, porque no los ponen a pitar cada semana. Ahí no se ha determinado. Le echaron 2 partidos al jugador que recibió la patada. A Romero. Por Romero por cuestiones de fair play y 2 partidos de suspensión a cada entrenador. A mí no me quedó claro lo de Romero. Los 2 juegos de Romero. Creo que es como una especie de compenso, ¿no? ¿Pero compensar de qué? algo. ¿De qué? ¿Por qué? Porque hay un movimiento de rodilla. ¿Te van a sancionar por recibir un... No, a lo mejor lo estaba el movimiento de rodilla no que tanto te he mencionado. Pero, Dani, estoy de acuerdo, pero había 8 jugadores de León. Sí, había un caos, había ahí o sea, la cámara húngara. No era Romero, era la cámara húngara. ¿Ustedes saben por qué es la cámara húngara? No, a ver. No, bueno, es una pregunta. A ver, ¿no? No sé, yo tampoco. Pues hay que preguntarle. Hay que preguntarle al susodicho. Lo investigo y mañana se ya está. Bueno, más adelante platicamos, hay mucha información deportiva, a pesar de que es miércoles, pero también hay noticias internacionales y arrancamos. 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a la pausa, pero más adelante... Ya dieron de alta a la niña, la adolescente que sobrevivió al incendio y desplome del globo aerostático en Teotihuacán. El piloto, que dice que no recuerda nada, fue trasladado de un hospital de Tulancingo Hidalgo al Centro de Justicia de Texcoco, donde lo revisó también un médico legista. La historia. En México casi siempre que ocurre una desgracia o una tragedia como estas, o lo que parece un accidente, si uno le rasca tantito, encuentra que las cosas estaban mal. También aquí casi todo es negocio. Existen empresas piratas dedicadas precisamente a esto, a globos aerostáticos, una actividad extrema que podría poner la vida en riesgo de las personas que lo utilizan si no tiene todos los permisos, si no son capacitados. Bueno, esta
y estas no tienen autorización, no tienen certificaciones técnicas para realizar los vuelos seguros, pero luego de este incidente en Teotihuacán los pondrán, dicen, en regla. Esto lo dijo la Agencia Federal de Aviación Civil. Bueno, y esto también provocó que las redes sociales explotaran, aquí también en la capital. Un automovilista grabó a un grupo de jóvenes patinando. Hombres armados emboscaron elementos de la Fiscalía de Michoacán en el fraccionamiento Misión del Valle en Morelia. 2 agentes fallecieron, 6 agresores fueron detenidos. Y continuamos con la información porque un elemento de la Policía Municipal fue asesinado en la localidad de Zoquitlán el Viejo, en Veracruz. 6:52, pausa, volvemos. Buenos días, don Anselmo. Buenos días, Toño. ¿Se aprende algo nuevo? Exacto. Sí que se armó una cámara húngara en la escena que platicábamos. Exactamente. Gracias por el dato, Toño, aunque ahora que lo pienso no sé por qué nos fuimos tan lejos. Con mucha facilidad pudo haber sido la cámara mexicana. Pues sí, exacto. Así. Muchas gracias. En unos minutitos después del resumen, el día esperado. Gracias, muchas gracias, Vivi. Le hemos documentado muchas veces la impunidad con la que operan los extorsionadores en Ciudad de México. Pero este delito crece y crece sin control en la zona centro de la capital, aunque las autoridades o quien sea digan lo contrario. Aquí también ha aumentado el nivel de violencia por el cobro de derecho de piso. Nos lo cuenta Antonio Nieto. Pablo representa a decenas, tal vez a cientos de empresarios y empresarias que han vivido esto, que han experimentado esto y que incluso han tenido que cerrar su negocio de toda la vida, muchas veces familiar, por miedo a los extorsionadores o porque se les acaba el dinero después de pagar y pagar y pagar todas las semanas una cuota por derecho de piso. Y las autoridades ahí están viendo cómo crece este delito. Un juez federal de la Ciudad de México concedió un amparo a Diana, lo cual, desde luego que también es cierto. ¿Por qué China? ¿Por qué escribirle una carta al presidente Xi Jinping para pedirle apoyo? Porque así funciona el tráfico de fentanilo China-México. El punto de origen son los laboratorios ilegales que operan en ese gigante asiático. Según datos del Departamento de Justicia en Estados Unidos, existen al menos 5,000 sitios donde se producen fentanilo, sustancias alternativas a la droga o los componentes para elaborarla conocidos como precursores. Se envían desde China contenedores con la droga en barcos que zarpan de los principales puertos chinos. Los cargamentos llegan a puertos mexicanos en el Pacífico, sobre todo Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas en Michoacán. Habría también que analizar Mexicali, donde un montón de productos ilegales se trafican desde China hacia México y viceversa. La droga llega disfrazada de cualquier cosa, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Especialistas coinciden en que hay una alta rentabilidad del negocio, ya que elaborar 1 kilo del opioide cuesta en promedio unos $32. Y con ese kilo de fentanilo se puede producir 1 millón de dosis, que en el mercado estadounidense se venden en un promedio de $20 millones. Haga usted las cuentas. Según el gobierno de Estados Unidos, 269,000 personas fallecieron por sobredosis entre el 2019 y 2021, muchas de ellas por sobredosis de fentanilo. Y en Chihuahua, un juez vinculó a proceso a los 5 detenidos por el incendio. Justo hace unos minutos, antes de las 7, le platicaba yo de una persecución violenta con balazos en Tamaulipas, de un tráiler que tenía en la caja migrantes. Y es que el incendio en la estancia migratoria de Juárez hace ya más de una semana, la muerte de 40 personas no detuvo el flujo de extranjeros que todos los días llegan a diferentes ciudades fronterizas para cruzar Estados Unidos. En específico, la historia que usted verá es otra vez en Juárez. ¿Qué significa esta operación? El monto de la transacción es de aproximadamente $6,000 millones y es por 13 plantas, le decía yo, de generación de energía eléctrica con capacidad de 8,500 megawatts, que equivalen a casi 10% de la capacidad instalada en total del país. Se trata de 12 plantas de ciclo combinado ubicadas en Baja California, en Durango, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Sinaloa y en Tamaulipas, y una de energía eólica que está en el otro lado del país, en Oaxaca. De esta forma, la Comisión Federal de Electricidad pasará de generar el 39,6% a 55,5% de toda la energía en México, lo que se convierte en la empresa líder en su sector. Además, se recupera presencia de mercado en áreas estratégicas, dicen. En el noreste pasará del 7 al 45% y en el noroeste de 52 a 92%. Se estima que la vida útil remanente promedio de esas plantas es de más de
18 años, pero se puede extender 10 años más. El Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, será el encargado de poner el capital para esta compra. E Iberdrola se deshace de 77% de sus activos en México, pero explicó que seguirá prestando servicios a sus clientes en el país. La consejera presidenta del INE, la nueva consejera presidenta textual. Y hoy es miércoles y aunque sea de vacaciones, es de análisis con nuestro querido René Delgado. Hablamos de cuál va a ser tu tema y nos dicen, René dice que su tema va a ser, entre otras cosas, la agenda pesada, la pesada agenda que hay en muchos medios. Tenemos cierta responsabilidad porque vamos olvidando con la agenda informativa lo que pasa y entonces se queda como algo que ya no recibe presión y no. Las más grandes en la historia a punto de iniciar en su proceso en septiembre, me parece. Así ¿no? es. Donde sí sucedió algo, aunque el mayor beneficiado desde mi perspectiva es el protagonista, fue en Estados Unidos. Donald Trump pues tuvo su propio show, como le encanta, de lo que vive, y su historia como el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado y arrestado. Enfrenta ahora, lo sabemos, 34 cargos criminales. ¿Sabemos cuáles son ahora? En su primera audiencia, sentado en el banquillo de los acusados, se declaró inocente. Por cierto, y muy al estilo Trump, sacó ventaja para su campaña, como le adelanté que sucedería desde ayer. Puso a la venta playeras con su imagen en una ficha policial, con el mensaje "Not guilty", o sea, no culpable. La crónica es de Ariel Mozazos. Trump siendo Trump. Con esto nos vamos al resumen, Vivi. Gracias, muchas gracias, Vivi. Capitán Archie. Muchas gracias, Capitán Archie. Esta mañana el INEGI informó que en marzo del 2023... 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de N+. ¿De qué platicamos este miércoles por las mañanas, querida Sofi? Buenos días. Ahí estaremos contigo, con ustedes, Sofi, en unos minutitos nada más. Mientras tanto, le cuento que la Fiscalía de Ciudad de México detuvo a Jaime, Iris Yasmín y Vanessa Lisbeth N. Recibieron una sentencia de... Uno de los principales efectos de la sequía es el alza en los marinos. Bueno, y mal y de mal con los árboles en la Ciudad de México, el muérdago afecta ya las jacarandas de la Ciudad de México. En Acapulco falleció a los 81 años el actor Andrés García, luego de padecer. Y le recuerdo que N+ presenta Tercer Grado Deportivo, una mesa en la que Denise Merker reúne por primera vez a reconocidos y críticos analistas y periodistas deportivos. Inicia ya a la vuelta de la esquina, el lunes 10 de abril a las 11 de la noche con Las Estrellas, en streaming por el canal de N+, disponible en ViX y en nmas.com.mx. No se lo puede perder. No se lo pierda. Buenos días. Antes de despedirnos, la policía italiana difundió estas imágenes. Capitán Archie. Gracias, Capitán Archie. Vivi.